¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Un gusto poder saludarles a todos ustedes. Por favor, estén listos con su material, con el libro para esta segunda clase, el paso 2, Jesús, el Cordero de Dios. ¿Ya? Jesús, el Cordero de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. La semana pasada ya habíamos estudiado Jesús, la primera lección, Jesús, el autor de la vida. Hoy vamos a ver Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, quienes estén sentados con su libro de discipulado y sería muy bueno que puedan estar también con su Biblia al lado, ¿no? Si usted está siguiendo en vivo la clase. Ahora, si alguno de repente no tiene el tiempo ahora, pero está escuchando nada más, perfecto, no hay ningún problema. Cuando llegue el tiempo donde usted pueda estar sentado, tranquilo, escuche la repetición de la clase y siempre sentado con su libro de discipulado, pero también con su Biblia al lado, para poder leer usted mismo en su propia Biblia los versículos que se van a mencionar. Siempre es bueno tener un lapicero también, una pluma, algo con lo cual usted pueda ir anotando. Así que creo que todo está bien. Si hay alguien que me está escuchando, ¿me puede decir si el audio está bien? A veces pienso que me falla un poco el micrófono, pero si no, estamos bien. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a orar, por favor. Oramos y vamos de lleno al estudio. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana que me permites poder transmitir en vivo este discipulado, principalmente a los hermanos de mi iglesia, mi congregación, que todos ellos puedan crecer en conocimiento de tu palabra, Señor, crecer espiritualmente, crecer y ser hermanos sólidos, firmes en la obra, Señor, que nos has encomendado. También espero que sea de bendición a aquellos hermanos que por alguna razón no tienen pastor, no tienen una iglesia donde congregar, que estos videos sencillos, Señor, pero espero que sea de ayuda y de bendición para todos aquellos que necesitan aprender por lo menos lo básico, por lo menos los primeros rudimentos, la leche espiritual, Señor, no adulterada. Ayúdanos y guíanos en este tema que vamos a ver en el Cordero de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, aquí está el libro, el Cordero de Dios, ¿ok? Voy a comenzar con algunas preguntas. Algunas preguntas. La primera, son 3 nada más. ¿Ya? Primera pregunta, dice: en tiempos antiguos, es decir, en el Antiguo Testamento, ¿no? En tiempos antiguos, usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Verdadero o falso? Usted tiene que poner B o F, ¿no? ¿Verdadero o falso? En tiempos antiguos, ¿usaban un cordero como sacrificio por el pecado? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Usted tiene que responder. Es más, yo la semana pasada le dije que durante la semana, antes de esta clase, usted siempre trate de desarrollar el tema, todo, solamente con lápiz. Y después, cuando ya yo enseño la clase, entonces usted puede ver y constatar si lo que usted respondió es correcto o no es correcto. ¿Ya? Entonces, la primera, no sé qué puso usted, verdadero o falso, pero es verdadero. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento se ve una constante, los sacrificios de los corderos por el pecado. Entonces, ahí es verdadero, porque en el Antiguo Testamento se habla mucho y hoy, justamente, vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si es verdadero, bien, usted ha respondido muy bien. Ahora, segunda pregunta o segunda afirmación, verdadero o falso. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Es verdadero o falso? Hay un versículo que sí habla de hay un versículo que sí cita este pasaje y justamente está en el libro de Isaías, que también lo vamos a ver en un momento. Entonces, la segunda respuesta es también verdadero, porque la Biblia sí dice que Jesús fue llevado al matadero como un cordero sin mancha, incluso sin mancha le añade, ¿no? Número 3, vamos ahí. Para entrar al cielo, pregunta, ojo, para entrar al cielo hay que tener
su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, verdadero o falso. Ahora, la pregunta está un poquito como escondida, ¿no? Como poco, no digo trampa, pero pareciera. Porque yo digo, o sea, a ver, yo para entrar al cielo tengo que creer en Jesús como mi Salvador personal. Perfecto. Pero aquí no dice eso. Aquí dice, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida. Ahora, la respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque en el momento que yo creo en Jesús como mi Salvador personal, yo confío en Jesús como mi Salvador personal de todo corazón, entendiendo el Evangelio de Jesucristo, la obra que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario, y yo reconozco eso, poniendo mi fe en Él, entonces mi nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces la respuesta es verdadero. ¿Ok? Muy bien, entonces si usted respondió a VVV, entonces la respuesta es correcta, toda es correcta. Ahora, hay una historia que es un preámbulo a lo que vamos a ir hablando acerca del sacrificio, ¿no? Yo lo voy a leer para repetirlo nada más porque usted ya lo ha leído, se supone. Dice, una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto, ¿no? El niño de 5 años, dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó un momento y dijo, si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella, mientras su sangre comenzaba a fluir, ¿no? A fluir en el cuerpo de su hermana, ya estaba en proceso de transfusión, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de su hermana Elizabeth. Entonces, desapareció la sonrisa de su cara y con su voz suave preguntó al médico, ¿comenzaré a morir inmediatamente?, le preguntó el niño al médico. Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, su hermana mayor, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio y el más grande de la historia. Es una historia, creo yo, una historia verdadera, ¿no? De un niño que pensó por algún momento que tenía que dar toda su sangre a su hermana y él iba a morir. Él no entendía que solamente era un poco de sangre, no era toda la sangre y el niño no iba a morir. Pero el niño, al no entender realmente todo eso, pensó que iba a morir, pero estaba dispuesto a dar su sangre por su hermana mayor y él dispuesto a morir, obviamente, ¿no? De eso trata la historia. Es una historia muy bonita, una historia real, y creo yo que esta historia se repite una y otra vez en casos donde alguien tiene un accidente y necesita una transfusión de sangre, y no solamente el hermano menor, sino el papá, la mamá y muchos otros están dispuestos siempre a dar y a donar sangre. Eso lo vemos en los hospitales todos los días. Ahora, Jesús es el ejemplo de aquel personaje que dio toda su sangre para salvar a personas que no lo merecían. Yo entiendo cuando una mamá y un papá está dispuesto a dar toda su sangre, toda su vida, por aquel que merece, por sus hijos, por aquel que ama, por su cónyuge, sus hijos, algún familiar, algún amigo de repente muy entrañable. Eso se entiende, y yo creo que en ese camino estamos todos nosotros dispuestos. Pero el asunto es, Jesús, cuando Él dio su vida por nosotros y derramó su sangre en la cruz por nosotros, Él lo dio por nosotros, y dice Romanos 5:8, que aún éramos pecadores. Dice Romanos 5:8, escuche, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros éramos y somos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, pecadores, en que siendo aún, dice la Biblia, pecadores,
rebeldes, impíos, desobedientes, asesinos, violadores, narcos, sicariato, rateros, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la lista de los pecados que usted se puede imaginar están ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros y nosotros no lo merecíamos. En absoluto, no lo merecíamos. Y ahí está la gran misericordia y la gracia que Dios nos da a nosotros, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vamos primeramente al libro de Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver el Cordero. Recuerde que el tema es Jesús, el Cordero de Dios, y vamos a hablar todo lo concerniente al Cordero y su sacrificio, ¿no? Todo lo que la Biblia dice. Recuerde que esto es algo básico, esto es algo elemental, es un fundamento. No estamos estudiando a profundidad, no. Estamos viendo algo básico como discipulado que es. Obviamente en otros tiempos, más adelante, ya estos temas se estudian más a fondo. Pero hoy vamos a ver un vistazo de lo que significa eso, Cordero de Dios, Jesús. Muy bien. Juan 1.29, búsquelo por favor, trate siempre de tener su Biblia a la mano. Si usted está siguiendo en vivo y puede sentarse, entonces busque su Biblia siempre y marque lo que vamos a ir leyendo. En Juan 1.29, la Biblia dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él. Jesús se acercaba a Juan el Bautista y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Los separaban 6 meses. En edad se separaban 6 meses. Y Juan es el primo de Jesús y es el profeta que Dios levantó para poder anunciar y preparar el camino para la venida del Mesías, que es justamente Jesucristo. Entonces, cuando Jesús viene para ser bautizado, porque eso tenía que cumplirse de acuerdo a los mandamientos del Antiguo Testamento en cuanto al sacerdocio, Jesús viene y Juan el Bautista dice, y de una lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué le dijo Cordero? Esa es la pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista le dijo Cordero a Jesús? ¿Por qué no le dijo caballo? ¿Por qué no le dijo cualquier otro animal? ¿Por qué no le dijo otro animal? ¿Por qué le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo? Okay. ¿Por qué le dijo Cordero? Entonces, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento para entender por qué Jesús es llamado una y otra vez el Cordero de Dios. Y es más, en Apocalipsis, que ya vamos a ver al final, también se menciona el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Entonces, vamos a la nota. En Juan 1.29, usted tiene que llenar ahí, en el número 1, dice, Juan llamó a Jesús, él tiene que llenarlo, Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Ahora, vamos a leer más abajo el párrafo que dice, para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Miren lo que dice Levítico, capítulo 4, versículo 32. Levítico, capítulo 4, versículo 32. ¿Ya? Dice, versículo 32. Vamos a leerlo desde el versículo 30 para entenderlo un poquito más, ¿no? Desde el 30 dice, luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. El título de todo este capítulo es ofrendas por el pecado. Y usted puede ver en su Biblia que siempre en la parte de arriba a veces tiene un título, dice ofrendas por el pecado. De eso está hablando. El versículo 31 dice, y le quitará toda la grosura, la grasa, de manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Dios. Olor grato a Dios, escuche.
así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Versículo 32. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Entonces, hay muchos versículos que hacen referencia a esto, que se usaba un cordero para sacrificarlo sobre el altar, y ese sacrificio de alguna manera simbolizaba lo que sería el sacrificio de Jesús muchos años después, ¿no? Cuando los judíos, aquí tengo un cordero, no sé si es un cordero, pero me pareció uno que está ahí en la iglesia, los niños lo tienen ahí como un peluche. Pero vamos a suponer que este es un cordero, ¿no? Este es el cordero. En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar un cordero para expiación o para el perdón de los pecados. Y sacrificar el cordero significaba que tenían que tomar un cuchillo, tenían que cortarle el cuello, matar al cordero y obviamente cortarlo en diferentes partes para sacrificarlo. Entre ellas tenían que sacar la grosura y otras cosas que se detallan en el libro de Levíticos y en otros pasajes. Ahora, el cordero servía como expiación para nuestros pecados. Y eso se repite una y otra vez en la Biblia. Tenía que ser la sangre del cordero. No podía morir el cordero ahorcado. No podías amarrarlo con una soga, no podías golpearlo hasta que muera. No, el cordero tenía que morir desangrado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Esa frase, derramamiento de sangre, la vas a ver en el Nuevo Testamento, cuando dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si no hay derramamiento de sangre de un cordero, no hay perdón de pecados. Por eso que Jesús tenía que morir crucificado, y por eso es que todo el castigo que él recibió produjo derramamiento de sangre, y poco a poco ya él perdería toda su sangre en la cruz. Obviamente cuando el soldado clavó la lanza a su costado, dice la Biblia que salió sangre y agua, prácticamente había perdido toda su sangre. Entonces todo cordero tenía que morir degollado y tenía que derramar su sangre. La sangre del cordero se va a mencionar también en muchos otros versículos de la Biblia, que también ya lo vamos a ir viendo. Ahora, seguimos en el párrafo, estamos todavía en el número 1. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12. En el capítulo 12 está esta historia. Éxodo capítulo 12. Vamos por favor ahí, Éxodo capítulo 12. Muy bien. No vamos a leer todo, pero vamos a leer, por ejemplo, palabras donde menciona cordero y la sangre, ¿no? Y que tenía. Ahora, recuerde esto, solamente para que entienda. Cuando Dios llamó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés va con Aarón y el faraón no quiere. Entonces Dios comienza a enviar una plaga, Dios comienza a enviar una plaga, 2 plagas, 3 plagas, 4, en total fueron 10, y la última es la plaga de la muerte, o mejor dicho, la muerte de los primogénitos. De los primogénitos, quiere decir que todo hijo de las familias de Egipto, todo animal, toda cría, toda cría mayor de todo lo que tenían, todo moría absolutamente. Esa es la última plaga. Esa plaga sería, digamos, la gota que rebalsó el vaso y fue la que doblegó el corazón del faraón para que el faraón deje libre a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 12 ya han pasado las 9 plagas y entramos a la 10ª, y es justamente en el capítulo 12 donde ya comienza a desarrollarse. Lo voy a ir leyendo, escúchenme. Versículo 1, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Este mes os será mes de principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, hablen a todo el pueblo de Israel, escuchen, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no se baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Características del cordero. 5, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14. Mire lo que dice el versículo 7. Tomarán de la sangre, o sea, matan al cordero, el cordero bota su sangre, obviamente, queda la sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel. Es decir, toda puerta tiene una parte arriba y los 2 postes, ¿no? Y ahí está la puerta. Ellos tenían que pasar como con una brocha, algo así, hoy en día, y comenzar a pintar y ponerle sangre al dintel y a los postes de las casas, ¿no? Y aquella noche, versículo 8, comerán de la sangre asada del fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vamos hasta el versículo 11, la última parte dice, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Seguimos, ahí más, dice, y la sangre, acá está, y la sangre os será, y la sangre del cordero, os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, usted sigue leyendo todo y va a ver que la historia es la siguiente. Dios le dice al pueblo de Israel, esta es la puerta, ¿no? Vamos a suponer que esta es la puerta, y aquí están los postes, el dintel y los postes. Lo que el pueblo de Israel tenía que hacer era tomar la sangre del cordero, que había sido derramada, tomar la sangre del cordero con un hisopo. El hisopo era un manojo de hierbas, no el hisopo que usted se pone acá, ¿no? Yo de pequeño pensé que hisopo era el cotonete. Digo, pero ¿existía cotonete en ese tiempo? No, no ese es el hisopo. El hisopo en los tiempos de Israel, judíos, era un manojo, era como un manojo de hierbas, de hierbitas, que usted agarraba y hacía como forma de brocha, y agarraba y con eso pintaba los postes. Entonces, el pueblo de Israel tenía que hacer eso, tomar y empezar a pintar aquí, pintar allá, pintar acá, con la sangre derramada del cordero. Llegado el momento, Dios envía al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová viene a ejecutar el juicio de matar a todos los primogénitos. Pero cuando el ángel de Jehová veía que esta puerta tenía la sangre del cordero al borde de las puertas, en los postes y en los dinteles, el ángel de Jehová pasaba y no ejecutaba su juicio en este hogar. ¿Por qué? Porque ellos habían obedecido. Habían obedecido las órdenes, el mandamiento de pintar los bordes con la sangre del cordero. De esa manera se salvaban del castigo del juicio, y el ángel de Jehová pasaba a la siguiente casa. Y las casas de los egipcios, obviamente, porque ellos no creían en esto, ellos creían en sus dioses, entonces es que comenzaron a comenzaron a morir los hijos, los primogénitos de los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que salvó al pueblo de Israel de esa muerte? El hecho de que pintaran con sangre el dintel y los postes, con la sangre del cordero, siguiendo las indicaciones de Jesús, siguiendo las indicaciones de Dios por medio de Moisés, ¿no? Moisés. Entonces, todo eso ocurre en el Antiguo Testamento, y todo eso ya es un vistazo de cómo en el Antiguo Testamento tenía que haber un cordero, tenía que haber un sacrificio,
tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber obediencia a la forma como Dios establecía todo este asunto del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, como Juan el Bautista dijo, Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sería más adelante el Cordero, cuyo sacrificio es el perfecto. Este Cordero en el Antiguo Testamento, desde Adán y más adelante, simplemente sería cada año, Cordero, 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 pasaba un tiempo y sacrificio, sacrificio. ¿Por qué? Porque la sangre de este Cordero, de este animal del Cordero, porque la sangre de este animal del Cordero no era lo suficientemente efectiva. Es un animal, nada más. Y Dios demandaba esto cada cierto tiempo, el sacrificio del Cordero. Pero cuando muchos años después llega Cristo y Jesús muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, si no me equivoco, dice que Jesús murió una sola vez para siempre. En el Antiguo Testamento había que hacer constantemente sacrificios para el perdón de los pecados de los judíos. Pero cuando Cristo viene, su solo sacrificio en la cruz fue efectivo para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros en la persona de Jesucristo. Por eso Jesús es el Cordero perfecto. Por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Y alguna vez yo prediqué en mi iglesia de que esa palabra consumado es, cuando Jesús habló, consumado es en la cruz, es una palabra originalmente en griego que es tetelestai. Y esa palabra tetelestai, que es una palabra griega, significa consumado es, pero tiene tres significados por lo menos. Significa que el Cordero ha sido encontrado para el sacrificio. Estaban buscando al Cordero para el sacrificio y lo encontraron. ¿Qué quiere decir? Tetelestai. Lo hemos encontrado. Ahí está el Cordero. También significaba cuando un comerciante le pagaba la deuda a otro y le decía, esta deuda ha sido cancelada. Esta deuda ha sido cancelada. Ya no te debo nada. Toma, ahí está el dinero. Ahí decían, tetelestai. Ha sido pagada la deuda. Y también cuando un jefe le decía a su siervo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, le daba órdenes y el siervo tenía que obedecer. Y una vez cumplido el trabajo, el siervo le decía a su jefe, tetelestai, que quiere decir, el trabajo que me has encargado, ya lo terminé. Entonces cuando Cristo en la cruz dice, consumado es, lo que está diciendo es, tetelestai, el Cordero que soy yo, ha sido encontrado y ha sido sacrificado. El trabajo que tú me has mandado hacer a mí ha sido completado. Y por último, la deuda por el pecado del mundo ha sido pagada con mi sangre preciosa. Cuando estudiamos esto del Cordero, la verdad que es muy emocionante. Yo me emociono tratando de profundizar un poco más. Por eso le decía que el discipulado no es solamente llenar, porque eso nos tomaría 5 minutos y eso es todo. No, lo que yo pretendo es darle un poco más de información, un poco más de versículos, un poco más de contexto de lo que es el estudio del discipulado que estamos viendo. Entonces, vamos a volver aquí. En el Antiguo Testamento estamos dejando claro de que constantemente había sacrificios de corderos. ¿Ya? Eso ya está claro. Ahora, vamos a avanzar al número 2. Vamos a avanzar al número 2, por favor. Mire que el tiempo se nos va rápido. Ya vamos media hora y no hemos avanzado ni en la cuarta parte. Número 2. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido, de alguna manera, secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro? ¿Plata? No. Según 1 de Pedro 1, 8 al 19, el precio era mucho más alto. Versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir y ahí usted tiene que llenar. ¿Qué tiene que llenar? Vamos a ver, 1 de Pedro, capítulo 1, vamos ahí. 1 de Pedro, capítulo 1. En mi iglesia la semana pasada terminamos de estudiar todo el libro de 1 de Pedro.
Y este versículo ya lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Los días jueves estudiamos nosotros libros de la Biblia completos. Y este 1 de Pedro ya lo terminamos recién. Muy bien, 1 de Pedro 1, 18 al 19, dice lo siguiente. Sabiendo, ahora, escúchame, aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya, en el Nuevo Testamento ya no es necesario los sacrificios de un cordero. Ya no. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él, siendo el cordero que quita el pecado del mundo, su muerte fue efectiva, fue eficaz, fue para todos. Entonces ya no hay más corderos que sacrificar en nuestros tiempos. Ya no después de Cristo. Porque Él es el sacrificio perfecto. Entonces, mire lo que dice el 18, 19. Sabiendo que fuisteis tiempo pasado rescatados de vuestra vana manera de vivir, en el pecado y todo eso, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, escúchame, fuimos rescatados. Ese rescate no nos costó oro o plata, no. El rescate de nuestra alma, de nuestra vida, el pago por nuestros pecados fue, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Como, mire, comparado, como de un cordero, ahí está, sin mancha y contaminación. ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario? Porque nadie más lo podía hacer. En este mundo no. No podía hacerlo el Papa, la Teresa de Calcuta, la persona más buena en este mundo no tendría la capacidad de morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos en este mundo somos pecadores. Dice Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno. 3:23, por cuanto todos en este mundo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, en todo este mundo, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todo este mundo está bajo el maligno, todo este mundo es pecador. Y Cristo, cuando vino y murió en la cruz por nosotros, y derramó toda su sangre, esa sangre derramada, preciosa, dice, fue el pago por el rescate de todos nosotros. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como la Biblia dice, tienes que creer en Jesús de todo corazón. Creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo eso Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Juan 3:16, acuérdese, porque de tal manera amó Dios al mundo, personas, gente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, toda persona que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál fue el pago? ¿Cuál fue el precio? El precio de nuestro rescate fue la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero. Y eso usted tiene que llenarlo ahí. Ahora, no están estos versículos que le voy a decir, pero anótelos, por favor. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, mi cuerpo como creyente, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en mí desde que yo creí, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora, 20. Porque habéis, escuche, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Según el libro de Pedro, la sangre de Cristo. Entonces, como yo he sido comprado por precio, por Dios, por medio de su sangre, dice la Biblia, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí hay una lección importante. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa nos compró a nosotros. Fue el pago del rescate.
Yo era un esclavo del pecado. Cuando Él murió en la cruz, Él me compró a mí. Yo creo en Jesús, Él me compra y yo soy libre del pecado y quedo en libertad. Pero ¿cuál debe ser la reacción natural de alguien que, habiendo estado esclavo en el pecado, viviendo en la inmundicia, en lo más bajo del mundo, es rescatado por alguien que no debía hacerlo, Jesucristo? Entonces, yo quedo en libertad, pero el apóstol Pablo dice, glorificad ahora a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La respuesta natural, la reacción natural de todo creyente que ha sido salvo y es consciente del alto precio que Jesús pagó en la cruz, debe ser simplemente glorificar a Dios, vivir para Dios, servir a Dios. Por eso es que tanto énfasis hacemos nosotros en que debemos servir a Dios, amar a Dios, predica la palabra, comparte el evangelio a otros, congrega en la iglesia, lee tu Biblia, ora, háblale a otros de Cristo. No puedes estar simplemente de brazos cruzados y decir, bueno, sí, Jesús me salvó y gracias Dios porque, bueno, sí, qué bueno, gracias, gracias. Y yo sigo viviendo mi vida mundana. No. O sea, la reacción natural debe ser glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales, dice la Biblia, le pertenecen a Dios. Desde el momento que Él me compró, yo creí en Jesús, entonces yo ya no le pertenezco al Satanás, al mundo, no. Yo ahora le pertenezco a Él. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para el Señor. Y si muero, pues igual gané, porque si muero me voy al cielo con Él. Entonces, por un lado o por otro, siempre quiero hacer las cosas que son agradables a Dios. Hay otro versículo también en ese contexto que estamos viendo. Mire, por favor, Primera de Juan 1:7. Eso no está ahí anotado, pero anótelo, vamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1. Se me están pegando las hojas de la Biblia con tanta humedad. Primera de Juan 1, versículo 7. Muy bien, dice. Primera de Juan 1:7. Vamos desde el 6, ¿ok? Vamos desde el 6. 6:7, Primera de Juan. Por si acaso está antes de Apocalipsis. Un poquito antes de Apocalipsis, ahí hay algunos libros, Judas, y ahí está Juan. Primera de Juan 1:6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Mire lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, Él, Jesús, tenemos comunión unos con otros, entre creyentes. Y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo, ¿qué dice? De todo pecado. Por eso que cuando una persona cree en Jesús como su Salvador personal, debe tener la seguridad y la tranquilidad de que su salvación es segura. Nosotros no creemos, yo a lo menos no creo que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que la salvación se pierde y la puedo volver a ganar, y la pierdo y la puedo volver a ganar, lo que estoy diciendo es que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz no fue eficaz. Fue eficaz de repente ahí 90%, 95%, pero ahí le falló un poquito, ¿no? Le falló porque yo he pecado y he perdido mi salvación. No se pierde la salvación, porque el pacto y la promesa no es dependiendo de mí, de lo que yo hago, es de Él. Y Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y nos ha dicho a nosotros en el Nuevo Testamento, y eso lo predicaron los apóstoles. En el libro de Hechos y en las cartas de Pablo se repite constantemente, cree en el Señor Jesucristo. Cree, confía, cree. El carcelero de Filipos, en Hechos 16, le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es súper sencilla y clara. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, confía, pon tu fe, tu confianza plenamente en la persona de Cristo y serás salvo. Pero Pablo no dice, pero cuidado, porque si tú pecas por aquí, por allá y no andas medio mal ahí, vas a perder tu salvación. Cuidado con eso. No. La salvación es segura. Pero si yo peco
Dios me disciplina porque soy hijo de Dios, como todo, eso Hebreos lo dice, Hebreos capítulo 12, 11, 12, menciona eso, de la disciplina de Dios hacia sus hijos. Y eso también se va a ver, ¿no? Todos estos temas complementan, ¿no? Se complementan uno con otro, ¿ok? Entonces, eso ya lo vamos a aclarar, pero más adelante. Ahora, vamos a las hojas, vamos, que nos estamos quedando. Primera de Pedro, estamos en el número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, más abajo dice, explica, ese pasaje nos explica que Cristo llevó nuestros pecados. A ver, vamos a ver acá. Busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos desde el 21 para entenderlo bien bonito. Vamos desde el 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Escucha eso. Cristo padeció por nosotros. ¿Dónde estoy? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ok, 22. El cual no hizo pecado, por eso era necesario que sea Jesús, el Hijo de Dios, hombre perfecto, sin pecado. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24. Quien llevó, Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados, los tuyos y los míos, en su cuerpo sobre el madero. Madero hace referencia al material de la madera, pero se entiende que es la cruz. Dice, al madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais, tiempo pasado, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Entonces, la Biblia menciona la palabra descarriado aquí en este versículo. En otro tiempo estabais descarriados, pero ahora has vuelto a los caminos del Señor, estás en los caminos del Señor y Él es vuestro pastor. Entonces ahí hay que llenar, en ese espacio explica que Cristo llevó nuestros pecados. Ahora, vamos a Isaías 53, porque aquí en el Antiguo Testamento también hace referencia, y esta vez es una referencia profética, de que Cristo más adelante vendría y moriría en la cruz. Este Isaías es un libro profético y habla mucho de lo que Jesús sería más adelante, ¿no? Si no me equivoco y la memoria no me falla, Isaías fue escrito unos 700, 800 años antes de que Cristo venga. Entonces, todos los versículos que vamos a leer hacen referencia a Cristo, a su venida, pero sobre todo su sacrificio, ¿ok? Isaías 53, versículo 3 al versículo 7. Vamos a leerlo, dice. Acá está. Escuche la profecía. Todo se refiere a Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús. Es una profecía de cómo la gente, los judíos y la gente en general, trataría a Jesús en el momento de su vida, sobre todo los últimos días, camino a la muerte. Pero es también como la gente hoy en día trata a Jesús. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Por eso decimos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió sin que usted y yo lo merezcamos. Usted y yo éramos rebeldes, rebeliones, pecados, mucho. Pero Él murió por nosotros, por amor, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga o herida fuimos nosotros curados.
6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y así es como hoy en día la gente todavía vive. Cada uno por su camino, cada uno anda descarriado, no toman en cuenta a Dios, no quieren saber nada de Dios. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Un cordero, no sé si se ha dado cuenta, un cordero, una oveja, cuando usted mata al cordero, muere en silencio, ¿no? Tranquilo. No es como un cerdo, cuando usted, no sé, bueno, todo el mundo sabe que cuando usted mata un cerdo, un chancho, y le mete el cuchillo ahí, esos cerdos hacen una bulla, pero que se escucha a cuadras. No, el cordero no. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Por eso que quienes respondieron verdadero las preguntas arriba, es verdadero. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pregunta, ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz y se evitó tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto quebranto en su corazón? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se bajó de la cruz? Una vez más, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Por qué no se bajó de la cruz? Por amor a nosotros. Porque si Jesús no era el sacrificio, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tendríamos esperanza alguna. Todos nosotros estaríamos yendo al infierno sin otra esperanza, sin esperanza y sin manera de encontrar algún camino o salida a esta condenación al mundo entero. Gracias a Dios que envió a Jesús su Hijo. Gracias a Dios que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso dice Juan 1. Y habitó entre nosotros. Pero el pueblo le rechazó. La gente lo rechazó. Ahora, vamos a llenar, por favor. Número 3, Isaías 53. Más abajo, versículo 3. A ver, dice, presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Ahí dice, ¿no? Los versículos están ahí. Usted ya tiene que haberlo leído. Ahí lo hemos leído incluso. ¿Cómo lo trataron? Pues fue despreciado y fue desechado, menospreciado, sin estima. Todas esas respuestas están bien. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. ¿Es diferente hoy? Pregunta, ¿es diferente hoy? No es diferente hoy. La gente hoy en día lo sigue desechando, lo sigue despreciando, lo sigue menospreciando, no le tienen estima y solamente se acuerdan de Jesús cuando viene una pandemia. Solamente se acuerdan de Jesús cuando viene un terremoto. Solo se acuerdan de Jesús cuando un ser querido está muy enfermo. Solo se acuerdan de Jesús cuando no hay trabajo, pierden el trabajo, cuando hay problemas económicos muy fuertes. Solamente se acuerdan de Jesús en esos momentos como que Jesús fuera lo último, ¿no? Bueno, ya, vamos a ver a Jesús. Vamos a ir a una iglesia a ver si nos ayuda. No, Él debe ser primero. Número 4, ¿por qué razón fue herido Jesús? Según el versículo 5, por nuestras rebeliones y pecados. Por eso fue herido. Por eso fue herido. Versículo 6. Describe el pecado como la tendencia a descarriarnos y apartarnos. Esa es la respuesta. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia a descarriarnos y apartarnos. La palabra pecado es muerte. Perdón, estoy confundiendo. La palabra muerte significa separación. La palabra pecado quiere decir rebeldía a Dios, quebrantar sus mandamientos, ¿no? Y si yo peco y soy rebelde a sus mandamientos, pues estoy muerto en mis delitos y pecados. Estoy muerto, estoy separado. Sin Cristo no tengo nada, estoy muerto. Por lo tanto, estoy separado de Él, estoy descarriado, estoy apartado y hago mi vida de mi vida lo que me da la gana. Entonces, el pecado es la tendencia
a alejarme de Dios y a descarriarme y a seguir mi propio camino. Esa es la tendencia del pecado. Desobedecer a Dios. Rebeldía. Acuérdese un momentito nada más cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda? Dios les dijo, no comerás de este árbol, de este fruto del árbol. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hicieron ellos? Comieron el fruto y murieron espiritualmente. Y más adelante, físicamente. Se descarriaron y fueron apartados, ¿no? Entonces, las ovejas, dice ahí la última nota, las ovejas suelen andar buscando pasto. Por lo tanto, andan lejos del pastor, se pierden a veces, se meten en problemas. Pecar no es solamente una rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Yendo por nuestro propio camino, aparentemente estamos bien, pero después vemos que estamos completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Aún en nuestra vida cristiana tenemos esa tendencia. Yo soy salvo, soy creyente. Si yo muero me voy al cielo, de eso estoy seguro. Pero, como todavía soy de carne y hueso, todavía tengo la tendencia, tengo la tentación, tengo ese anzuelo que me jala todavía y me dice, haz tu voluntad, haz lo que te da la gana. Deja a Dios de lado, no leas la Biblia, no le preguntes, haz lo que te da la gana, vive la vida, ¿no? Vive la vida, disfrútala, porque eres joven. No, esa es la tendencia natural de un rebelde, de un incrédulo. ¿Y eso todavía está en los creyentes? Claro que sí. Por eso cada día es mejor leer la Biblia, orar, luchamos con eso. Ok, dé la vuelta a la página y vamos a la pregunta 6. Vamos avanzando, ya vamos a terminar. Vamos avanzando. Aquí va a ser un poco más rápido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Según el libro de Isaías, según lo que hemos leído, Isaías 53:6, la respuesta que usted tiene que poner ahí, todos nosotros, todos nos hemos descarriado, todos nos hemos desviado, todos nos hemos apartado. Número 7. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? ¿Qué hizo Él? Póngase a pensar. Según el versículo 6 y versículo 7. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Él para que nosotros volviéramos al camino correcto? Hay algunas frases, versículo 6, versículo 7, que dice, por ejemplo, yo lo anoté así: Jesús cargó en Él nuestros pecados. ¿Qué hizo Él para que yo volviera a los caminos de Dios? Bueno, Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y también dice ahí, como cordero fue llevado al matadero. Aquí tenemos al cordero. El mundo es condenado. El mundo está condenado al infierno y todo. Eso es todo lo que le espera. Entonces, para que nosotros tengamos la opción de ir al cielo y de ser salvos de esa condenación, Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros y como cordero fue llevado al matadero para ser degollado. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos salva o nos perdona. En resumen, dice allí, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Ese es el resumen, un resumen, ¿no? Cuando hablo, Cristo es el Cordero, cuando usted me escucha a mí a predicar, esto es para los hermanos también de la iglesia, cuando usted me escucha predicar y Jesús es el Cordero de Dios, ay, ¿por qué dice que es Cordero de Dios? Porque Jesús, cuando yo digo Cristo es el Cordero de Dios o Jesús es el Cordero de Dios, lo que estoy queriendo decir que es, Él fue presentado como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Eso significa. Ahora, no está aquí anotado, pero por favor anote, porque sí menciona esto, Génesis 22 del 1 al 18. Génesis 22 del versículo 1 al 18. No lo vamos a leer todo, pero le voy a explicar y queda de tarea que usted lo lea.
Génesis 22, versículo 1 en adelante, a Abraham, que es el amigo de Dios, Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, Isaac, a este hijo a quien tú amas mucho. Abraham, obviamente, ama a su hijo, ama mucho a su hijo, y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Muy bien. Entonces Abraham, obediente, dice la Biblia que prepara el animal, el burro, el animal donde llevaban las cosas, comienza a poner, dice la Biblia, lleva el cuchillo, lleva el fuego, la leña, lleva a dos siervos suyos, y van caminando hacia el monte a donde Dios le ha dicho, allí me vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Entonces Abraham obedece y comienza a ir, caminando. Va caminando. Y el niño, el hijo Isaac, le pregunta, dice, papá, pero a ver, Dios te ha dicho que vas a sacrificar algo, ¿no? Pero yo veo que está el cuchillo, yo veo que está la leña, el fuego, yo veo que está todo, pero menos, o sea, ¿dónde está el cordero, no? ¿Dónde está el cordero? Entonces el papá, Abraham, que tenía una tremenda fe en Dios, una confianza tremenda, le dice, hijo, bueno, antes de eso le dice a los siervos que estaban con él, le dice, quédense aquí, porque mi hijo y yo, dice, escucha, 3 palabras se repiten ahí. Mi hijo y yo, dice, iremos, aquí está, versículo 5. El muchacho y yo iremos, plural, él y yo. 2, adoraremos, plural, y volveremos a vosotros. Yo no sé qué tenía en la mente Abraham, pero él estaba súper confiado de que él iba con su hijo y volvía con su hijo. A pesar de que Dios le había dicho, me vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Y ese sacrificio quiere decir que lo vas a matar. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, en el camino, Isaac le pregunta a su padre, padre, pero tenemos todo, pero menos el cordero. Y el padre le dice, no te preocupes, Jehová se proveerá de esto. Jehová se proveerá. Y cuando ya están caminando, llegan al lugar, el padre ata a su hijo Isaac, lo pone sobre el altar, sobre la leña, y dice el versículo 10 que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, degollar, la palabra degollar es acá, cuello. No es degollar, te voy a degollar y te doy acá. No. Degollar es cuello. Y Abraham iba a matar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Pero realmente Dios no iba a ejecutar eso. Simplemente lo que Dios quería ver era qué tanto amor tenía Abraham hacia Dios y si su amor sobrepasaba el amor hacia su hijo Isaac. Entonces, cuando ya Abraham está listo a degollar a Isaac, el ángel le dice, desde el cielo le dice, Abraham, versículo 11, y él respondió, heme aquí. 12, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13, mire, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso es lo interesante. Dios le había pedido que mate a Isaac, su hijo. Y Dios le dice, el ángel le dice, ya no mates a Isaac. Entonces Abraham mira y ve a un carnero, un cordero, que estaba trabado en el zarzal. Y Abraham lo que hace es, toma ese carnero y lo pone en el lugar de Isaac. Isaac sale del altar, de la leña, lo baja a su hijo y pone al carnero, al cordero, lo pone allí y lo sacrifica en holocausto a Jehová. Y la Biblia dice que ese lugar se llamó el lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. En el monte de Jehová fue provisto. Ese cuadro donde sale Isaac y es reemplazado por un cordero,
Lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús en vida, ¿no? Jesús en su ministerio, Jesús toma el lugar de Barrabás, ¿se acuerda? Pilato no quiere matar a Jesús, no quiere hacerle caso a los judíos, que eran mentirosos. Entonces Pilato dice, bueno, entonces voy a liberar a alguien. Seguramente el pueblo de Israel escogerá a Jesús. Yo digo, él pensó eso. Entonces pone a Jesús y pone a Barrabás, que era un delincuente, un asesino, un hombre muy malo. Y le dice al pueblo, ¿a quién quieren que libere? A Jesús o a Barrabás. Y el pueblo, incitado por los judíos, los sacerdotes y estos fariseos, dijeron, Barrabás, Barrabás, liberen a Barrabás. Un hombre malo, condenado, delincuente, asesino, rebelde al imperio romano. Y Jesús, un hombre inocente, que ayudó, que nunca esperó nada a cambio, que hizo milagro, ayudó a la gente. El pueblo escogió a Barrabás y Jesús muere en el lugar de Barrabás. Porque si Jesús no aparecía, Barrabás iba a morir por lo que era, por lo que había hecho. Pero cuando ya presentan a Cristo, se ve claramente que el culpable es liberado y Jesús toma el lugar del culpable y Jesús moriría poco tiempo después en la cruz del Calvario y Barrabás ya no. Jesús toma el lugar de Barrabás. Ese mismo cuadro hoy en día lo vemos. Usted y yo merecemos ir al infierno. Morimos en nuestros pecados y vamos al infierno. Pero Cristo, que murió en la cruz del Calvario, nos dice, ¿quieres la vida eterna? Cree en mí. Cree en mí y el que esté muerto vivirá. Cree en mí. Si yo creo en Él, he pasado de muerte a vida. Si yo creo en Él, soy salvo. Si yo creo en Él, Él ha cargado mis pecados. Si yo creo en Él, Él es el único que puede perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Él es el que ha tomado mi lugar. Yo debiera estar en la cruz, pero ya no. Él tomó mi lugar y murió en la cruz e hizo lo más difícil. A veces la gente dice, ay, pero tan fácil. Yo creo en Jesús como mi salvador personal y creo y ya se acabó y así tan fácil. Dice, no, yo tengo que hacer obras. No, es que no fue fácil. Fue sumamente difícil. Y la parte difícil, todo lo difícil lo hizo Jesús. Por eso es el Cordero. Porque la parte difícil de sacrificio, de morir, de derramar su sangre, fue Él el que lo hizo difícil. Lo más difícil lo hizo Él para que nosotros solamente creamos en Jesús. La parte fácil nos toca a nosotros. Pero ni aún así, que es tan fácil arrepentirse, creer, entender, aceptar a Cristo, confiar en Él de todo corazón, ni aún así que es tan fácil, la gente le cree, rechaza a la gente. Ni aún así. Por eso dice la Biblia que todo aquel que rechaza a Cristo va a ser condenado, porque ellos voluntariamente rechazaron a Cristo y su salvación y el regalo de la vida eterna. Ya no es culpa de Dios, ya es culpa de aquel que oyó el Evangelio y a sabiendas lo rechazó. No es tan difícil. El pecado y yo, vamos avanzando. En esta clase nos vamos a extender un poco más, así que téngame paciencia. El pecado y yo, dice, ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? No, estas son preguntas un poquito más personales. Por lo general he caminado por mi propio camino. Esto es para que usted responda a usted mismo. Usted mismo tiene que responder esa pregunta. Mi caminar diario, ¿cómo ha sido mi vida espiritual? Mejor dicho, hoy, hasta ahora. ¿He caminado mi propio camino? ¿O he caminado por lo que Dios me ha trazado? No estoy seguro, estoy en duda. Estoy como que sí, que no. Como que a veces sí, a veces no. Esa respuesta usted la tiene que poner. ¿En qué maneras, pregunta más abajo, en qué manera se revela el pecado en mi vida? ¿De qué manera usted nota que se revela, se manifiesta el pecado en su vida? ¿De qué manera? Le voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando sé lo que tengo que hacer, pero mi carne dice, no lo hagas. De esa manera yo sé que el pecado se revela en mi vida, se manifiesta. Por si acaso Gálatas 5, versículo 19, habla de eso. Que manifiestas son las obras de la carne. Y ahí empieza a enumerar una lista de pecados. Esos pecados todavía están arraigados en nosotros. No crea que no. Todo eso está arraigado acá. Solamente que lo frenamos. ¿Por qué? Porque primero conozco la palabra de Dios. La leo.
Segundo, tengo el Espíritu Santo que me conmueve, que me enseña, que me llama la atención cada día. Tengo la iglesia, que es la comunión de hermanos que me ayudan a crecer. Obviamente, el Espíritu Santo ha puesto un nuevo deseo en mi corazón, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo pensamiento, es decir, un nuevo corazón. Por eso puedo, de alguna manera, resistir a Satanás y vencer las luchas que tengo en mi carne con el pecado. Entonces, ¿de qué manera se revela el pecado en mi vida? Eso usted lo tiene que responder. Eso usted lo tiene que responder. ¿Ok? Medite, más abajito dice, en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle. Póngase a pensar, ¿qué era yo sin Cristo? ¿Cómo estaba mi vida sin Cristo? ¿Cómo era yo? ¿Cómo era mi forma de vivir? ¿Cómo era mi vida? No solo mi vida, ¿cómo estaba mi familia, mi matrimonio sin Cristo? ¿Y cómo es ahora con Cristo? ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús? Claro que valió la pena. Ahora, hemos hablado del Cordero del Antiguo Testamento y un poco meditando en nosotros hoy en día. Vamos a ver, para terminar, ya nos falta muy poco, el Cordero en el porvenir. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia habla del Cordero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en el presente, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero un día, Jesús, que ya ascendió a los cielos, un día Él va a venir, un día Él nos va a juzgar, un día Él nos va a premiar. Y en el Apocalipsis, hablando de las cosas futuras, se menciona todavía la palabra el Cordero. ¿Ya? Vamos a Apocalipsis 12, vamos ahí por favor, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Mire acá, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11. ¿Ya? Dice así, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Recuerde que Satanás es el acusador. Y en 1 de Juan, capítulo 2, a Jesús, Juan lo presenta como nuestro abogado. ¿No? Interesante. Satanás es el acusador y Jesús es nuestro abogado. A los que hemos creído, por supuesto. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio, acá está, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo es posible que yo haya vencido a Satanás? Yo en mis fuerzas no lo puedo vencer. Él es muy poderoso. A veces la gente piensa, no, Satanás es un ser inferior. No, Satanás es muy fuerte, muy poderoso. Es más, recuerde que Satanás fue un querubín, y un querubín fuerte, poderoso. Él es Satanás. No es alguien a tomar a la ligera. Es alguien que Pedro dice, 1 Pedro 5, dice, sed sobrios, velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Entonces Satanás es un ser poderoso a tomar en cuenta, pero es vencido. ¿Por qué causa? Por la sangre del Cordero. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sangre preciosa nos liberó a nosotros del pecado y podemos decir que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. No porque yo puedo, no. No porque yo soy fuerte, no. Por medio de Jesucristo. Jesús me da la victoria a mí. Jesús me da la victoria. Entonces, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? La sangre del Cordero, derramada, la sangre del Cordero de Jesucristo. Es lo que me da a mí, primero me da salvación. Segundo, me da la capacidad de poder resistir las tentaciones, de poder vivir una vida victoriosa, que también vamos a estudiarlo más adelante. Ok, número 9. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Según Apocalipsis
21-27. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella cosa inmunda. Está hablando del cielo, ¿no? La Nueva Jerusalén en este caso. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para que yo pueda estar inscrito en el libro de la vida del Cordero, yo tengo que haber entendido qué es el Evangelio. Que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó. Yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que esto es una verdad, creo en Jesús como mi Salvador personal, le acepto en mi corazón, le recibo a Él, creo y confío en Él de todo corazón, y en ese momento Dios escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y ese nombre escrito, nada lo puede borrar. Una vez más, por esa razón, no creemos que la salvación se pierde. Porque usted se imagina a Dios diciendo, a ver, fulano de tal, usted creyó en Jesús, muy bien. Fulano de tal aceptó a Cristo el 24 de enero del 2023. Pero mañana pecas, mañana, no sé, te ganó el coraje y le tiraste un puñete a tu amigo, a quien sea. Y tú dices, ay, perdí la salvación. Y Dios dice, ya ve, este fulano perdió la salvación, pásame el borrador. Y borrado del libro de la vida. Pero la otra semana vuelves a aceptar a Cristo. Y entonces dice, no, otra vez aceptó a Cristo. Bueno, aceptó a Cristo el 30 de enero del 2023, otra vez, por si acaso. No, ojo ahí, ya va la segunda vez. Y tú pecas otra vez, y otra vez Él te borra y te añade, te borra y te dice, no. Eso no ocurre. Una vez que mi nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero, soy salvo una vez para siempre. Soy salvo una vez para siempre. Y el tema de seguridad de salvación también lo vamos a estudiar ya todavía en algunas semanas después. Todavía nos faltan como unas 5 o 6 clases para llegar a ese punto, que es ya el otro libro. ¿Ya? Hoy estamos viendo el primer librito, Jesucristo. Entonces, ¿quiénes estarán? ¿Quiénes son los únicos que entrarán al cielo? Los que están inscritos en el libro de la vida. Pregunta 10. ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? Según Apocalipsis 20:15, si usted lo ha leído, lo ha buscado, dice, el destino es que fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hay dos cosas aquí. Quiero explicarle, hay dos cosas. Tenemos el infierno. Hoy en día, toda persona que muere sin Cristo va al infierno, que en la Biblia se puede entender como el Hades o el Seol. En el Antiguo Testamento se habla de Seol, en el Nuevo Testamento el Hades, que es el infierno, el lugar de tormento. Pero también tenemos el lago de fuego. Este lago de fuego, digamos que está inhabitado. No hay nadie en este lago de fuego. Ese lago de fuego es el lugar a donde todos van a ir, desde Satanás hasta todos aquellos que rechazaron a Cristo como su Salvador personal, van a estar aquí, después de ser juzgados. El infierno es el lugar de tormento donde todo aquel que no ha creído en Jesús hoy en día muere y se va ahí. Yo muero, por ejemplo, yo muero sin Cristo y me voy al infierno. Pero va a llegar un momento, y Apocalipsis menciona, que los muertos, que el mar y el Hades entregarán a sus muertos y serán juzgados. Y Dios los juzgará en lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco, donde Dios dirá, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, vaya al lago de fuego. Ese es el juicio final, el lago de fuego. Y ahí todos entrarán, desde Satanás hasta todos aquellos que nunca creyeron en Jesús y le rechazaron. Todos entrarán al lago de fuego. Y ahí es el juicio final y la condenación eterna para todos aquellos. El que ha creído en Jesús como su Salvador personal, tiene el cielo como morada. Tiene la presencia de Dios por la eternidad con Él, disfrutando. Por eso que la vida no termina cuando uno muere, más bien comienza. Y todos los sufrimientos que tenemos, todo lo difícil que nos pasa en este mundo, eso es temporal. Pablo decía en Corintios, 2 Corintios 5, decía, breve tribulación momentánea, leve y breve.
Porque todas las penurias, los dolores, sufrimientos, enfermedades, todo lo que estamos pasando en este mundo hoy en día es temporal, es breve todo esto. Un día estaremos con el Señor y disfrutaremos mucho más con Él, cara a cara con Él. Ahora, otro pasaje que no está anotado ahí, pero quiero que lo busque porque también me parece bueno, es Apocalipsis 5, versículo 1 al 14. Pues no vamos a leer todo, ya vamos a terminar. Versículo 1 al 14. Yo le pido que lo lea en su casa, pero solamente quiero leer dos versículos, versículo 8 y versículo 9. 8 y 9, nada más. Apocalipsis 5. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cordero con mayúscula, Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, Jesús, y con tu sangre, mire, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua, pueblo y nación. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es para todos. No podemos discriminar. No podemos discriminar en absoluto. Es para el blanco, para el negro, es para el chino, al indígena, es para el mestizo, para el cholo, es para todas las culturas, todas las razas. Por eso que en Mateo 28, 19 Jesús dijo: id y predicad el Evangelio a todas las naciones y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso se repite en Lucas, se repite en Marcos, se repite en Hechos, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso apoyamos misioneros, por eso enviamos misioneros, por eso la iglesia tiene el deber de predicar el Evangelio a sus alrededores, a todos los sectores alrededor, a mi familia, a mis amigos. ¿Por qué? Porque un día estarán delante del Señor todo linaje, toda etnia, toda lengua, todo pueblo, toda la nación, dándole gracias y glorificando a Dios, porque Él, Jesús, murió en la cruz y por su sangre nosotros fuimos redimidos y podemos disfrutar ahora de la presencia de Dios. Preguntas para terminar, la última. ¿Está usted apuntado en el libro de la vida del Cordero? Bueno, esa pregunta solamente usted la puede responder. Yo no la puedo responder por usted. Usted analice, piense, diga: Señor, sí, yo soy salvo. Yo entiendo, he entendido, ya hace tiempo tal vez yo creí en Jesús, estoy seguro que soy salvo, puedo dar testimonio de eso, una vida cambiada. Sí, soy salvo. Solamente usted lo puede marcar, sí, no, no estoy seguro. ¿Hay algo que le detiene? De repente usted marcó y dice: no, no soy salvo. Bueno, pregunta: ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene a tomar esa decisión por Cristo? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que te detiene? Otra pregunta: ¿cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Ya lo he venido repitiendo muchas veces. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él, recibe a Cristo en tu corazón. Es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer, recibir, es la misma idea. Es el hecho de estar convencido de la obra que Cristo hizo en la cruz. Yo le recibo en mi corazón, lo tengo en mi corazón, creo en Él, estoy convencido de esa verdad y de esa manera yo soy salvo y puedo estar seguro que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted no es salvo y alguno que me está escuchando ahora no es salvo, entonces puede usar la oración que está allí, que es una oración modelo. No es que todas veces tiene que ser así. No, es una oración modelo para que usted pueda leer y en sus propias palabras, de todo corazón, decirle al Señor en esta mañana o en esta tarde o en esta noche: Señor, perdóname mis pecados, yo me arrepiento, estoy seguro que Jesús murió en la cruz por mí, entiendo todo ahora, esto del Cordero y todo lo que Cristo hizo. Yo más bien pensé que como yo había nacido en una iglesia, pues yo ya era salvo. Tal vez yo pensé que como ya me leí la Biblia, yo soy salvo. Tal vez yo pensé que como mis padres van a la iglesia y yo también voy a la iglesia, yo ya soy salvo. No, es una decisión personal, entendiendo todo lo que Jesús hizo bajo la figura del Cordero de Dios, que quita el pecado del
del mundo. Así que es un tiempo para analizarnos, ¿no? Un tiempo para pensar, reflexionar, pero qué bueno que me han seguido en el estudio, hermanos, gracias. Si alguno no pudo, bueno, igual recuerde que este video va a quedar grabado, va a quedar grabado. Entonces usted puede haber visto la mitad, de repente la otra mitad la ve más tarde, mañana, no importa. La idea es que usted siga la secuencia de todas las clases en orden, ¿ok? Entonces, gracias, hermanos, hemos tenido, a diferencia de otros días, más hermanos que nos siguen en vivo. Y comparta por favor el video, comparta la página, es libre, es para cualquiera que desee ver y estudiarlo. Cualquiera lo puede estudiar. Incluso esto, yo le dije, este material está en internet, es gratis. Solamente que yo lo ofrezco en forma de libro, todos los siete tomos, ¿no? De una forma más ordenada, más elegante, más bonita. Entonces, si usted desea adquirirlo, me comunica, por favor. Y tengo suficiente para entregar a muchas personas, a iglesias incluso. Así que, bueno, dicho esto, hermanos, espero que tenga un buen día, que Dios le guarde en el trabajo, en los estudios, donde esté. Y para los que son de mi iglesia, pues nos vemos el día de mañana en el culto de la noche, los jueves, el culto de la noche, ¿ok? Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos.